dos grandes ejes que hoy día importan a nivel global y a nivel nacional. Uno, sin duda alguna, es la seguridad. Y el otro es qué es lo que pasa con el medio ambiente y fundamentalmente, obvio, con el calentamiento global. Estos dos grandes ejes van a ser parte de la conversación que tendremos hoy día acá en lo personal político, porque vamos a estar hablando con un empresario que trabaja, es gerente general de una empresa, valga la redundancia, que se establece en estas dos dimensiones. Y vamos a aprovechar, más que hablar de los productos y todo eso, vamos a aprovechar de conversar con él para que nos cuente cuál es la visión que él tiene de Chile en relación a la seguridad y también, por supuesto, al medio ambiente. ¿Dónde? Acá, en lo personal es político. Luego de varios dichos desafortunados que se desarrollaron durante el 2019 y un alza de precio a la tarifa del transporte público, la ciudadanía se alzó. Esto se dio a llamar por la prensa como el estallido social. Esto impactó muchísimo en varias pequeñas y medianas empresas y cambió desde cierto punto de vista la percepción que se tenía hasta ese minuto de nuestro país. Esta idea del oasis que en algún minuto, de alguna manera manifestó el expresidente Piñera, se desdibujó y este estallido se coincidió con varios otros estallidos a nivel internacional. Incluso en Francia se desarrollaba uno con los gilets jaunes o los chalecos amarillos. En Colombia también pasó algo y en algunas ciudades muy específicas de China. La verdad es que la situación era bastante compleja. Luego vino la pandemia. Esto nuevamente afectó a las pequeñas y medianas empresas, pero no a todas. Y justamente hoy día vamos a estar hablando de un tema tremendamente relevante para la ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad y también, de paso, de refilón, vamos a hablar de cómo el tema de la seguridad finalmente benefició en realidad a algunas empresas porque ellos trabajan en esta idea. Está con nosotros Mauricio. Mauricio, se me olvidó cómo se dice tu apellido. Viseo. Viseo. Mauricio Viseo. Me quedé con la idea de... Perdón, les voy a explicar por qué se me olvida, porque se escribe Viseo, se pronuncia Viseo, pero uno que es ciútico, entonces yo decía como vicio, pensé que era como, tenía algún tipo de pronunciación especial, tal, pero Viseo. Tal cual, sí. Viseo. Mauricio, tú eres gerente general de Euroglass, Glass, ¿bien digo? Sí. Y esto se dedica fundamentalmente al tema de la seguridad. Entiendo que es como poner una lámina sobre los vidrios, ¿puede ser? Así es, Jaime. Y esto permite que ciertos impactos, me imagino, no rompan el vidrio o por lo menos hagan que el vidrio sea menos riesgoso para el portonazo y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Un agrado estar acá hoy día contigo. Y claro, efectivamente, como tú dices, nosotros una de las áreas de Euroglass son estas láminas de seguridad, que es un producto que se instala sobre tu vidrio, o sea, no hay que cambiar ventana, nada. Y el vidrio se vuelve mucho más resistente a un impacto, pero bueno, y una vez roto genera una barrera que es prácticamente impenetrable. Que en el fondo la idea no es cuidar el vidrio, sino que es cuidar lo que está atrás, la persona, del vidrio, a la persona o tus bienes. Entonces, para un delincuente es muy difícil atravesar una barrera de vidrio molido eventualmente, más esta lámina que es súper resistente. Y ya, bueno, el robo se dificulta y por lo menos generalmente se aborta. Claro, exactamente. Yo decía al principio, antes de presentarte, Mauricio, que de alguna u otra manera la situación en Chile vinculada a la seguridad es una situación muy, muy compleja que de alguna forma
también se exalta, digamos, que con el estallido social. Y tanto así que incluso hoy día, para mi gusto, torpemente se habla de octubrismo como que hubiera sido una especie de situación solo violenta, cuando en definitiva eso se dio por otras razones, más allá de que hubo actos muy violentos, efectivamente. ¿Cómo ves tú el tema de la seguridad en Chile? Porque incluso ahora, a raíz de lo que estaba hablando, me acordé de la gente que... Bueno, han habido casos bien emblemáticos, bien dramáticos de personas que, por ejemplo, han recibido proyectiles en su auto y han terminado vegetales, etcétera, etcétera. Personas que ni siquiera han sido asaltadas, sino que han recibido proyectiles por broma. Ajá. Bueno, yo lo que analizo un poco, más allá de mi pensamiento, nosotros estamos todo el día recibiendo contactos de gente que ha sido víctima o que trata de no ser víctima de esto, entonces, por este tema de las láminas, ¿no? Entonces nos toca escuchar muchos clientes que te hablan en primera persona de situaciones súper difíciles. Ya. Yo siento que ha aumentado tal vez la gravedad de los hechos. Antiguamente, nosotros, bueno, entre paréntesis, nosotros estamos ya hace casi 10 años con esto. Harto. Entonces, y antiguamente la gente ponía de modo preventivo esto, ¿cierto? Los robos tal vez eran más en lugar no habitado. Hoy día tú ves en todas partes que entran con la gente adentro, la amarran, la amenazan, entran con armas. Entonces, yo lo que siento es eso, que las historias que nos toca escuchar cuando cotizamos son como más dramáticas, son más fuertes. No es un aumento, sino que es mayor violencia. Sí, la gente está interesada en productos más potentes porque tiene miedo de cosas peores. Entonces ya no es algo solo preventivo, porque puede ser que quizá hoy las preguntas son, oye, ¿y esto aguanta balas? En mi barrio han habido balaceras, al vecino le entraron a robar con pistola en mano, entonces... Qué buen punto eso que acabas de tocar, porque ¿qué barrios te toca trabajar más habitualmente? Todo, yo te diría que la seguridad es un tema absolutamente transversal, no tiene que ver con el nivel de ingreso ni con la comuna. Ya. Escuchamos, nosotros nos contrata gente de todas las comunas de Santiago y de otras ciudades también. Hay una cosa que me llama la atención y que efectivamente yo también lo he podido leer en varios estudios y cosas, y es que el nivel de violencia ha aumentado, que la cantidad no ha aumentado tanto, sino que el nivel de violencia, pero lo que sí ha aumentado fuertemente es la percepción también, la sensación de inseguridad. ¿Eso tú también lo has percibido desde la empresa en la que ustedes se desarrollan? Sí, se siente que hay una percepción de inseguridad. De hecho, los clientes cuando cotizan siempre todos conocen alguna historia de algo que pasó o lo ven en la tele todos los días. Entonces, como te comentaba antes, se siente no una frustración, como un miedo en los clientes que te llaman y te hacen preguntas como te comentaba del tema, son antibalas, cosas así. Antes la gente te decía, bueno, es que por si no estoy el fin de semana para que no se meta alguien y no me robe. Hoy día tiene miedo de que le pase algo a ellos. Claro, a mi familia, que no entre un tipo armado o que llegue una bala loca. Como digo, esto no es un lujo de ninguna manera, es un producto totalmente transversal socioeconómicamente. ¿Por qué crees tú que en general ha aumentado el nivel de la violencia en los hechos? Porque es bien sorprendente, y ahí vuelvo a una autocrítica de parte de los medios, porque creo que los medios generan ciertos sesgos comunicacionales que no sé si le hacen muy bien a la sociedad, en definitiva. Pero claro, ahí está la idea de que tiene que ver con los migrantes, pero cuando uno empieza a ver las estadísticas se da cuenta que en realidad los actos delictuales son mínimos con migrantes. Existen, pero son de un 6%, el 90 y tanto por ciento son chilenos y siguen siendo chilenos. Aún así aumentando la violencia. ¿Cómo percibes tú eso? ¿Cómo lo vas observando? Bueno, tengo la sensación que hay más armamento. Todos nosotros, no sé, tenemos recuerdos cuando éramos chicos que si alguien lo asaltaban era así con una cortapluma de Boy Scout. Era como cortopunzante. Claro, digamos, era exacto. Y hoy día arma cortopunzante. Era como la clase. El delincuente que anda menos armado anda con metralleta. Entonces el nivel del armamento y de las consecuencias que tiene el uso de esas armas es totalmente distinto. Hay como delitos de connotación pública que son impactantes. Pues yo te diría, no hace tantos años la gente que aparece baleada o el cuerpo quemado en el auto y todo eso, sí, eso pasa en México, en los carteles narcos. Hoy día ya lo tenemos
acá. Pues entonces, independiente de quién lo haga, pero esa es la realidad. Ultraviolencia ha ido llegando de alguna forma. Pero ahí hay un elemento que tú acabas de mencionar que es bien interesante, que tiene que ver con la idea de lo narco. La narcocultura sí se ha ido posicionando en nuestro país de manera mucho más fuerte y ha establecido también ciertas directrices. Narcocultura que está desarrollada desde la música, desde series, incluso desde una valoración psicosocial que sorprende. O sea, como que la gente valora ciertas dimensiones de los narcos que tiene que ver con el hiperlujo exacerbado, etcétera, etcétera. ¿Tú has podido observar ese tipo de cosas como cambios también en la gente? Porque la narcocultura puede llegarnos a todos, indirecto o directamente, digamos. O sea... Sí, claro, bueno, como te digo, es como... Tú percibes que el tema de cuando los clientes te llaman, sobre todo de algunos barrios, igual te mencionan. ¿Sí? Acá hay balaceras porque hay bandas narco y la cultura narco como ya está acá, ya llegó a nuestro país y como tú dices antes también, es un tema de estética, música. Claro, es mucho más fuerte de lo que uno cree. Digamos. Claro, está instalada en todas las dimensiones de la sociedad. ¿Por qué llegaron ustedes a meterse en esto? ¿Fue simplemente aprovechar una cierta dimensión de negocio o efectivamente les preocupaba el tema? No, mire, yo vengo de una empresa relacionada al tema minero y de la seguridad de vehículos mineros y dentro de los elementos que usa la minería existen estas láminas para los vidrios de los camiones y buses y camionetas que están adentro de las faenas. Entonces, conociendo un poco más de estos films, de estas láminas, cuando tú veías las marcas norteamericanas y eso, tú veías que estaba siempre el tema de vehículos, pero por otro lado estaba el tema arquitectónico. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que en Chile eso estaba mal atendido. O sea, en Chile hay láminas de auto hace muchos años, pero costaba encontrar una empresa que fuera más enfocada en el área de arquitectura, de proteger una casa, un mall, un banco. Así que por ahí vimos este nicho y decidimos... O sea, fue una oportunidad de negocio. Claro. Vimos este nicho mal atendido, digamos, y decidimos lanzarnos con esta pyme hace ya casi 10 años. De alguna u otra manera también el hecho de que ustedes están con esta pyme implica también una vinculación con una problemática que quizás es de las más fuertes que tiene nuestro país a nivel estatal. Los distintos gobiernos no han sabido cómo acotar el tema. En algún minuto han podido relacionarse con los distintos gobiernos, han dado alguna idea, porque ustedes finalmente están metidos en el tema de la seguridad. Claro. O sea, no solamente es el tema de poner láminas, sino que de una u otra manera están, me imagino, pensando qué es lo que está pasando con esto, o no, o es solamente el negocio. Más bien nosotros buscamos soluciones simples, asequibles para los problemas que nos presenta el día a día. O sea, hemos ido conociendo, claro, dentro de esto hemos trabajado con las policías, con la Armada, con el Ejército, con los encargados de seguridad de los distintos malls, bancos. Entonces, claro, estamos más metidos en el tema, pese a que no es lo único que hace Euroglass, también hay otras líneas de productos, pero pensando en la seguridad, nosotros intentamos dar respuesta y soluciones para los problemas que diariamente se encuentra la gente. Y en ese aspecto, insisto, de alguna u otra forma, ¿cómo van estableciendo ciertas miradas? Porque también puede sonar medio brutal lo que voy a decir, pero finalmente el negocio de ustedes es la inseguridad en esta área. Sí, ahora a ver, pasa que la seguridad es un tema que ha estado siempre presente. O sea, solamente quizás, como te decía antes, podría haber sido más preventiva, era más preventiva, ¿cachai? Claro. O no sé, las empresas te llamaban y te decían, mira, quiero poner láminas de seguridad por si algún cliente choca con un vidrio que no se corte, o si alguien me quiere hacer algún graffiti. Hoy día ya es más brutal, ¿cachai? Pero nuestra mirada, bueno, la verdad que honestamente para nadie es muy agradable estar en una sociedad insegura, o sea, ni para nosotros. O sea, obviamente nosotros, pese a que vendemos cosas de seguridad, no nos gusta salir a la calle y pensar que nos van a robar o algo como eso. Y en ese sentido, ¿tú cómo lo vivís? ¿Tú sientes que estamos en una sociedad muy insegura? La firme, sí, porque una cosa es lo que dicen los medios, sí, y otra cosa es cómo uno se siente en la calle, cuando uno va caminando por la calle, etcétera. Sí, yo siento un poco eso, o sea, un poco más de temor o de cuidado cuando vas en el auto. Si vas a abrir el portón del edificio de tu casa, lo haces desde más lejos, te fijas que no haya algún auto parado ahí medio que pensás que te pueden robar. Como te digo antes, todos conocemos gente que le han hecho algún portonazo, algún robo, asalto.
Y más nosotros que estamos todos los días, los llamados que tenemos son de ese tipo. Claro, o sea, se establece Entonces, un claro, o sea, nivel alto de paranoia. somos, digamos. claro, y somos muchas veces como casi psicólogos o consejeros de gente que, oye, me robaron, me amarraron, me robaron el auto, me hicieron un portonazo. Entonces, estáis todo el día escuchando esto. Pues, es fuerte igual. Vuelve un poco a la idea de los ¿cómo se llama? De los gobiernos locales. Trabajan con algún municipio, porque me han mencionado los bancos y todo esto, pero también de repente a los municipios les puede convenir establecer ciertas cosas, o con algunas constructoras de repente. No, todavía no. No, como ¿Lo han municipio hecho? ¿Es parte de? hemos hecho trabajo en los años, pero tú así como un plan de desarrollo de la seguridad municipalmente, no. No. Y con constructoras, la verdad que tampoco hasta el minuto, pese a que creo que ya me parece que podría ser un buen minuto para que ya sea un plus decir que tal casa, por ejemplo, pensemos los primeros pisos de un departamento vienen con vidrios blindados por Euroglass. O sea, podría ser bueno ya Es que a nivel pareciera de gancho, digamos. Claro, exactamente. Pero municipalmente, como parte de las políticas públicas o municipales de seguridad, no. No hemos, Dentro de no eso hemos sido se partícipes piensa, de eso. yo sé que no es tu área, pero de alguna manera el hecho de estar tan vinculado con esto, ¿has pensado en eso? Porque insisto que hoy día el tema de la seguridad es quizás uno de los temas más preocupantes para la mayoría de la gente. O sea, yo diría que es el tema. Un tema que uno podrá sentir si lo hizo bien o mal o no, pero el expresidente Piñera lo tenía bien en la palestra, el actual presidente Boric lo tiene constantemente en la palestra, la expresidenta Bachelet también lo mencionaba. O sea, transversalmente es un tema que es recurrente de verdad, y como tú bien decías hace un rato, ha ido incrementando. De alguna u otra forma, ¿cómo ves tú esa situación? Más allá que quizás ustedes no estén metidos en políticas públicas, pero de pronto puede ser interesante también ver qué es lo que pasa con empresas como la de ustedes a la hora de tomar ciertas decisiones o ir observando cuáles son el tipo de, por ejemplo, de actos delictuales que más les toca escuchar, lamentablemente. O sea, a ver, una opinión personal, y todos los que trabajamos juntos tenemos claro que para nosotros la seguridad es lo más importante. O sea, si tú no tenés seguridad en tu casa o en la calle, el resto de las cosas como que pasan a un segundo plano completamente. Bueno, o sea, vivir con miedo es lo peor. Claro, o sea, vivir una sociedad insegura o violenta es terrible, pues para todos los que participamos de ella. Entonces, sabemos lo importante que es esto. Ahora, como empresa, nosotros estamos siempre buscando nuevas certificaciones, nuevos testeos, nuevos productos para mejorar esa sensación. Nosotros, de hecho, hay como algunas frases que le decimos a los clientes: mira, más que el producto que tú elijas, instala lo que a ti te haga dormir tranquilo, porque básicamente tiene que ver la seguridad, no es solo práctica, hay un tema de seguridad de sensación. Tú necesitas tener una sensación mínima de seguridad. O sea, hay en verdad gente que no duerme, pues escucha cualquier ruido y salta, ¿cierto? Y eso se escucha diariamente y es fuerte. Así que en el fondo nuestra idea también es un poco dar seguridad, digamos. Además de que ojalá que nunca las tengas que probar estas láminas, que nunca te entren a robar, pero que tú ya te sientas más seguro, más tranquilo, también vale. En el fondo estás comprando seguridad, o sea, estás comprando tranquilidad también. ¿Cómo sentís tú que funciona una sociedad que tiene este nivel de inseguridad tan grande y este nivel finalmente de ansiedad frente a ciertas cosas? Porque también es una sociedad, no una sociedad sana, una sociedad que vive con miedo. Claro. En ese sentido, qué tipo de cosas vas percibiendo? Tú tienes contacto directo con los clientes porque tú estás de gerente general. Pero participo mucho en venta. Me imagino que sí. Así que... no digo, bueno, nos toca escuchar casos bien dramáticos. La sensación un poco es esa, que yo creo que ha aumentado la gravedad de los hechos. Sí. Y como yo te digo, o sea, cuando tú comparas los datos, es mucho mejor que haya 100 asaltos con cortapluma a un homicidio violento con cadáver tirado en la calle. O sea, obviamente la sensación de inseguridad, un hecho tal vez no le afecta mucho, y otro hecho se sube el índice de la sensación de inseguridad tremendamente. Así que claro, es una sociedad que... Ahora yo soy optimista, creo que estamos a tiempo de hacer cosas, de tomar medidas, de mejorar, de atacar multidimensionalmente este problema, y creo que se puede obtener, o sea, una vuelta a la seguridad que teníamos tal vez hace 10, 15 años, un poco volver a esos niveles. Es interesante eso porque de alguna forma las sociedades
más desarrolladas tienden a ser sociedades más violentas, sobre todo en Latinoamérica, lamentablemente. Porque hay elementos culturales también que potencian esa violencia, de la pobreza, o sea, hay muchos estudios al respecto. ¿Por qué eres optimista? Me gustaría saber cuál es tu visión, qué es lo que estás viendo. ¿Crees que hay una proyección interesante respecto, no sé, a terminar con los índices de pobreza o equiparar un poco más la cancha? No tengo idea. Cosas que también están en discusión hoy día. De hecho, es lo que dio origen al estallido social, además. Sí, yo no creo, no pienso tanto que sea relacionado como que ser pobre igual a delincuencia. No. Hay delincuentes, no me refiero a eso, me refiero a o sea, como que nace desde ahí, digamos. Puede haber una sociedad... Hay muchos delitos de cuello y corbata, pero no tienen... O los líderes de estas bandas que son las más plata, son gallos que tienen muchas lucas. Son bandas muchas veces internacionales pero sí creo que, como pienso un poco tal vez como ingeniero, pero como que siento que si los incentivos al delito o las penas son light, tú vas a hacer siempre una comparación. Hay un ejemplo típico que dicen, oye, tú vas a Estados Unidos y la gente deja una moneda y saca un diario, son súper cultos. Claro, pero tal vez también si tú dejas una moneda o no dejo una moneda y saco dos, tal vez te va a ir la pena de cárcel es de 5 años. Entonces, oye, por un diario yo no me voy a ir preso 5 años. No vale la pena tampoco. Sí, pero los índices de violencia de Estados Unidos son muy superiores a los de Chile. Sí, es una sociedad también más violenta. Tiene una violencia brutal. Sí, es que ves como el caso, porque claro, su vecino Canadá tiene índices súper bajos. Veía un tema también esto de los asesinos seriales. Estados Unidos tiene como no sé cuántos, 2.000 asesinos seriales y el país que lo sigue, Inglaterra, tiene 120. Por eso te digo, o sea, no es un ejemplo. El sí ejemplo de la moneda es como... Tiene que haber una... Mira, se ha dado en Chile, o sea, por ejemplo, cuando el tema de los robos de los cajeros hace algunos años. Sí. Entiendo que la pena o el delito tipificado para robar un cajero era muy baja y la recompensa más o menos en promedio cada cajero tenía unos 20 millones. Entonces decía, bueno, por 20 millones me arriesgo a robar uno porque creo que la pena era como robo en lugar no habitado y sin fuerza. Bueno, hay un tema legal, digamos. Exactamente, que hay vacíos legales, ¿no? Exactamente, creo que el mismo se da ahora con los portonazos, entonces... La ley siempre se ha quedado un poco atrás de los delitos y eso se aprovecha pues, por los delincuentes. Lo que pasa, Mauricio, es que uno también tenemos que hacer una breve pausa, pero no quiero dejar pasar esto. Hay que recordar que la ley no es... la ley nace, lamentablemente la ley nace por la necesidad. No se adelanta, digamos. Pero tiene que ser ágil, pues y ahí esa es la tarea de nuestros políticos, de ponerse de acuerdo rápido y avanzar lo más posible, porque esto no tiene que ver con el color político. No, pues obviamente no tiene que ver con el color político. De hecho, lamentablemente la violencia es transversal. Claro, ataca a gente de lado y lado. Nadie te pregunta de qué partido eres cuando te roban. O cuáles son tus ideas. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente a seguir conversando de seguridad, pero también de esta postura que muestra Mauricio, que me gusta, que es optimista. Vamos a hablar de ese optimismo que tiene Mauricio. Vamos y volvemos. No se vayan de la compañía de Telex. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político, y en este caso nuevamente se hace bastante carne el nombre de nuestro programa, porque de alguna forma hay una instancia que tiene que ver con la seguridad, que es una problemática política, y en este caso estamos hablando además con el gerente general de una empresa que, que se establece en un plano personal de un negocio, digamos. Y como te decía hace un rato, Mauricio, y lo que habíamos quedado pendiente en el bloque anterior, me gusta tu optimismo. ¿Por qué eres optimista? Porque creo que todavía estamos a tiempo de tomar medidas, de mejorar cosas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían tus ideas, digamos? A ver, soy optimista porque veo que los políticos definitivamente están todos más o menos cuadrados en el sentido de mejorar la seguridad, y eso es clave, para que saquen luego leyes nuevas, actualizadas, para que refuercen el operar de las policías, ¿cierto? Con nuevas tecnologías. Siempre se dice que el presupuesto de la policía es limitado y el presupuesto de los narcotraficantes es ilimitado. Entonces siempre ellos van a tener mejores armas, mejores tecnologías. Y eso hay que ir siguiendo y atacar donde corresponde, no solamente en la calle, sino que también veo que hay iniciativas interesantes de atacar las cuentas corrientes,
Porque en el fondo todo esto se hace pensando en un lucro, ¿no? O sea, las bandas narcos no lo hacen por deporte, lo hacen por ganar plata. Entonces, O sea, obvio. claro. Entonces, si se ve débil esa parte, digamos, y finalmente van a tomar presos los que venden droga en la calle, pero el tipo que se está forrando con el lavado, no Da lo mismo. es un incentivo, de nuevo, es un incentivo perverso a que se desarrolle ese negocio. ¿Tú crees que la violencia hoy día tiene necesariamente que ver con la narcocultura? No, ¿El no, tipo de violencia que se ha ido desarrollando hoy día o el no. incremento en la violencia? Creo que tiene que ver con varios. La violencia tú la ves en el día a día, en la calle. Es que te pregunto porque hace un rato en el primer bloque me decías el tema de la pobreza. Yo no quiero decir que la gente pobre sea violenta porque la violencia es transversal, Claro. pero sí efectivamente las carencias muchas veces generan instancias muy violentas. O de Claro. rabia o de... Y bueno, y también está el robo por necesidad, eso, Sí, y eso claro. es real, Sí, absolutamente. claro. Entonces, cuando tú piensas en violencia, ¿a qué te refieres concretamente? ¿O quiénes has visto tú que ejercen la violencia? O sea, bueno, lo que tú dices es súper importante. O sea, primero, para mí, por eso lo más importante siempre es terminar con la pobreza. Y sobre todo con la pobreza más dura que podría llevar a alguien a caer en el delito por necesidad. Pero luego tú ves que hoy en día hay delincuentes que son expertos y especializados en ciertos delitos y ves estas super bandas organizadas con tecnología, con sueldos, han sabido sueldos por hacer ciertos delitos. Sí, claro. O sea, el portonazo hoy día vale entre 1 millón y 2 millones para cada gallo. Entonces, tú contra... Bueno, además que el portonazo tiene una razón de ser, que es Claro. robar ciertos autos para hacer Es- otras cosas. Exactamente, o para desarmarlo, para mandarlo a otros países, vecinos y todo. Entonces, por eso yo te digo que en el fondo yo no veo como un problema que venga necesariamente de la pobreza, porque tú tienes siempre gente con más plata o menos plata, pero no. Hoy en día cuando tú ves sueldos por hacer delito y lo tienes claro, se vuelven gente que se dedica a eso porque tiene cierta... En general riqueza. los delincuentes tienden a verse, más que como delincuentes, como trabajadores en la delincuencia. Exacto. Y es una percepción que autodefinen, digamos. Sí. En ese aspecto, y ya que tú también ocupaste el término perverso, ¿no te parece que de repente nuestro modelo es un modelo que genera ciertas instancias más violentas? ¿Nuestro modelo económico y social? Yo creo que caer en la violencia y dedicarse a eso como una carrera profesional No, es medio... que el es modelo, como- que el modelo en el fondo establece dimensiones de más individualistas, de no pensar tanto en que uno es una entidad social o que uno efectivamente, que yo tengo un límite, digamos, que mi límite tiene que ver contigo, con el otro. Ajá. Es un modelo mucho más individualista, más personalista, muy competitivo en lo agresivo, no competitivo deportivamente competitivo, Claro. digamos, sino que es como te pongo el pie encima, eh, se construye en la carencia, o sea, las sociedades hiperconsumistas se van construyendo en, en crear necesidades que de repente no tienes, digamos. Ajá, claro. Entonces, también generan cosas que pueden establecer mayor violencia, a eso voy. Sí, sin o duda. sea, Por como eso que, por lo menos según mi punto de vista, creo que lo fundamental es la pobreza. O sea, atacar la pobreza, que todos tengan oportunidades, que nadie les falte comida, techo. Ya, pero tú acabas de pero- decirme, Mauricio, que hay gente que es violenta, que hace de esto un trabajo aunque no tenga necesidades. Claro, no, sí, a lo que iba con eso, que en el fondo hay que ver el modelo que primero solucione eso. Ahora luego, si alguien decide por interés económico dedicarse al delito, tiene que estar también la otra parte, ¿no? Que controle eso, como te llámese las policías, las penas, cosa que, bueno, a lo menos pueda pensarlo un par de veces si le conviene o no robar un auto o un cajero. Pero eso también hoy en día está en un mundo súper globalizado y no es necesario que, o sea, tú puedes ver esto en la serie, en las noticias, en internet, probablemente también hay todo eso ya está, es como mundial un poco. Que la violencia. Claro, y esta narcocultura, te fijas, o sea, tú ves a la gente Por eso que te preguntaba, la ropa, todo es como... ¿Cómo lo vas parando? Porque finalmente hay una instancia de moda, no sé, pues tú vas a un matrimonio y te van a tocar trap y reggaetón
Claro. Nada contra el trap y reggaetón, de hecho me encanta Rosalía y encuentro que Bad Bunny es un tipo bastante creativo y todo, por si acaso. Pero efectivamente sí son estilos musicales más vinculados a la narcocultura que otros estilos musicales, como podría ser el rock sinfónico o el rock pesado, incluso metal. Claro. O sea, lo que te quiero decir es que está en el cotidiano esto. Bueno, yo de respecto de la música creo que ellos un poco cantan lo que ellos ven también, o sea, no sé si están los cantantes no están como para predicar y decirle a los niños vayan al colegio. Ellos, de hecho no. Ellos si en sus barrios hay carencia y pobreza y O sea, delincuencia, cantan de lo que ellos ven, digamos, claro. Tienen incluso, yo diría, una impronta política bien fuerte, social. Sí. En cuanto a cómo van cantando y relatando su historia. Y tú ves traperos de otros lados donde quizás no vienen de barrios tan difíciles y ellos cantan sobre otras cosas también, sí, o sea, por sobre supuesto. fiesta, carrete. No, por eso hablaba del estilo, sí. Entonces, ahí lo que quiero decir es que está mucho más internalizado de lo que uno mismo cree. Sí, claro, o sea, digamos, si ellos se transforman en íconos, en ídolos, ¿cierto? Y te muestran que lo correcto es tener, no sé, una polera de cierta marca, un reloj que cueste tanta plata, probablemente genera un poco la sensación de que si no lo puedo conseguir con mi trabajo, eso, porque son cosas que son súper caras, tal vez lo puedo robar. O puedo pertenecer a una banda de narcos que sí tienen finalmente acceso a establecerme en esa cosas, dinámica. entonces tú decís, bueno, si tienes ciertas carencias desde pequeño y tú dices, bueno, ¿para qué voy a ir al colegio, a la universidad, a trabajar, sacarme la cresta? Si mira, este otro gallo se roba un auto y gana lo que yo gano en Pero 3 ahí meses. vuelvo a mi pregunta inicial entonces. ¿El modelo permite este tipo de cosas? Sí, el modelo permite todo. Pues sí, un modelo que estaba basado en la libertad de elección personal. Algunos van a decidir hacia el bien, otros hacia el mal. Yo creo que es un poco intrínseco del ser humano. A mí lo que más me preocupa es cuando alguien está obligado a elegir hacia un lado incorrecto por carencia, por hambre, porque su barrio está tomado por el narco, por la cultura narco, entonces no hay otra salida. Y tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero estás metido en un mundo que te lleva hacia allá. No. Ya, pero eso es mucho más fácil de resolver que una persona que opta con todos los beneficios, opta por ser... O sea, si tú optas por ser un carajo, claro, es terrible. Sí, o sea, quiere decir que eres una persona mala de verdad, claro, digamos. Porque por último, si tú me decís, pucha Jaime, sabéis que en realidad me metí en esto porque, no sé, tengo que criar a mi hijo, tengo que no sé qué, de verdad nos estamos muriendo de hambre. Sí, claro. Y yo digo, horrible, pero lo puedo llegar a entender. Pero si tú estás súper bien y así todo optas por ser narco... Sí. Yo digo, bueno, eres malo. O sea, tú de verdad eres una persona mala. El que tiene todas las oportunidades y opta por ser malo, bueno, la policía, las cárceles, las penas. Pero es que en general a esa gente no le llega. Ahí está la tarea, de las nuevas leyes, mejores policías. Vuelvo a algo más que modernas. hablamos en el primer bloque. Dentro de Euroglass, Ajá. ¿nunca se les ha pasado por la cabeza meterse en instancias políticas, públicas, qué sé yo? Porque me ha tocado, por ejemplo, otras personas de distintas empresas, microempresas acá conversando, y efectivamente de repente dicen, ¿sabéis qué? Nosotros hemos propuesto cosas, o qué sé yo, cuando estaba la constituyente, fuimos a la constituyente, dimos charlas de distintas cuestiones, porque nosotros desde nuestro conocimiento empresarial sabemos esto o conocemos de esto, que probablemente el resto no necesariamente lo sabe, lo que es muy lógico, porque... No sé, pues ¿por qué Piñera o Boric tendrían que saber de seguridad si ellos son políticos y han hecho carreras políticas? O en el caso de Piñera es una persona que trabaja en la especulación, o sea, es un gallo que funciona en otra lógica, y el otro es abogado o licenciado en Derecho, no sé, o sea... Mira, la verdad que, bueno, Euroglass tiene otras líneas de producto. ¿Qué línea? Hay otra línea de láminas que es para ahorro energético, eficiencia energética, y por ese lado yo lo veo más como hemos tratado de hacer algún acercamiento con algún ministerio, porque por ejemplo con algunos productos para vidrio en viviendas básicas tú lograrías avances tremendos. De hecho hemos visto ya algunas iniciativas de viviendas básicas con paneles solares, ¿cierto? Pero eso es estupendo. Claro, ¿Qué eso, han hablado con la ministra Roja? O no hemos podido llegar a una reunión directa para explicar todo esto, porque como son también productos nuevos, no son tan conocidos nuestros productos aún. Entonces buscamos siempre la instancia, hemos mandado algunos correos, ¿cierto? Para poder, ojalá tener alguna conversación y ver, incluso hacer una
una prueba. Es que ahí hay porque varios podríamos- elementos que son bien interesantes. Fíjate que bueno lo que estáis planteando, porque si tienes una instancia que, por ejemplo, ahorra energía, Ajá, o tienes una instancia, qué sé yo, para que viviendas sociales sean más protegidas, de verdad es un beneficio tremendo que puedes dar a nivel estatal. absolutamente, sí. Entonces, es que a eso voy, que de repente la pequeña y mediana empresa, que además es muy importante en nuestro país, o sea, la gente no tiene conciencia de que la pequeña y mediana empresa mueve la economía de este país, mucho más que la gran empresa. Exactamente. Entonces, es fundamental que se haga una comunión público-privada, Ujú. porque Sí. ahí hay un elemento importante, y por eso es lo que te decía hace un rato, o sea, insisto, no pretendo meterme en cómo manejas tu empresa, pero es interesante porque estáis metido en un área que efectivamente puede ser muy benéfica para el Estado, más allá de los gobiernos. Y en este minuto, este gobierno ha manifestado muchas veces el tema del medio ambiente como un elemento importante, que además es muy sustancial hoy día y que puede generar además instancias de violencia, a propósito de... Sí, claro. y además el tema de la violencia. O sea, por eso te preguntaba si ustedes como Sí, empresarios o sea, tienen conciencia social de que pueden meterse en esa área. a ver, nos encantaría porque yo sé los beneficios que estos productos traen y que son baratos, son soluciones baratas, de bajo costo y de alto beneficio para el usuario final. Pero como digo, son productos medios nuevos, un poco innovadores, Ujú. entonces no está en la conciencia y tú sabes que nos encontramos siempre porque lo hemos hablado también con las constructoras que hacen estas viviendas. Sí, claro. Y la misma gente de la constructora dice, oye, espectacular. Pero la licitación pública tanto es súper estricta y te dice que esta baldosa debe llegar hasta ahí. Entonces, aunque tú tengas una baldosa que vale mitad y es mejor, no la puedo poner. Porque la licitación dice exactamente el porte de la baldosa y el color y el tamaño y el modelo. Entonces es súper rígido. De hecho, hasta hace pocas semanas escuchábamos este tema de las constructoras que están quebrando por estas licitaciones. No ha tocado verlo. De hecho, nosotros trabajamos con la constructora que quebró hace poco en algunos proyectos y no le recibían el proyecto porque en esta mesa había un puntito. Entonces no le pagaban el estado de pago que era por construir todo este estudio. Y eso va demorando hasta que al final Claro, es tan rígido, es tan burocrático, si se quiere, que no... Bueno, eso es una de las grandes problemáticas. Claro. Tratar de modernizar el Estado es una Exacto. necesidad que hace rato se Exacto. está diciendo, digamos. Claro, o sea, eso es clave. Y ahí tal vez dejar este espacio a la innovación. O sea, si muchas veces, o sea, tú ves, te dice, oye, esta casa es como típico, dice, mira las casas malas que construyeron. Esa casa mala está especificada de pie a cabeza en una licitación, si no, no te la reciben y no te la pagan. Ya, pero eso O también sea, tiene no que es ver la con... constructora que construyó mal, ¿cachai? Estoy de acuerdo, pero eso también tiene que ver con elementos legales. Efectivamente, la construcción social de los 60, los 70, incluso gobierno Allende, Frey, Ajá. y principios después del golpe, principios de la dictadura cívico-militar, la construcción social era muy buena en este país. O sea, de hecho, hoy día son casas carísimas porque eran Sí. muy buenas. O sea, todo lo que es, Claro. todas las casas Ley Pereira que hay en Vitacura, hoy día te pueden costar $1 millón Sí, porque son exacto. casas hoy día de alto nivel. La Villa El Dorado, todo eso. Bueno, la Villa El Dorado es espectacular. Perdón, las casas Castillo Velasco en La Reina, que el Premio Nacional de Arquitectura, don Fernando Castillo Velasco, lo hizo como casas sociales. Él fue un proyecto que él ganó como viviendas sociales. Hoy día son casas espectaculares, de construcción sólida, que no tienen nada que ver con las viviendas sociales y que tiene que ver ahí, también nuevamente volvemos al tema de lo legal. Ahí hay elementos que se pueden cambiar y ahí hay cosas que pueden decir gente como ustedes, pues, como Sí, la claro. empresa, como ustedes Sí. como empresarios. Sí. Ahí el empresario tiene un rol social. ¿Ustedes tienen esa conciencia o no? Yo creo que lo que no tenemos, como te decía antes, es el acceso. Tenemos la conciencia y tenemos los conocimientos para aportar. Pero ¿dónde está la instancia de conversación, de presentación de nuevos productos? Tal vez... ¿Se puede en general? O sea, ¿o es difícil? Es difícil, es bien difícil. Es difícil. Porque tú me decías que están tratando de vincularse con el Ministerio Sí, del Medio sí, Ambiente, o sea, desde eso es con hace la ministra años. Maiza Roja, me imagino. En este No, eso es minuto. puntualmente hoy, pero nosotros estamos de hace 10 años Y no han y podido- siempre hemos tenido esta idea. O sea, mira qué fácil sería
Hoy día, no sé, una casa buena tiene termopaneles, Sí, claro. tiene aires acondicionados, y tú puedes un poco reemplazar eso con algunas láminas por una fracción del costo. Puedes darle privacidad también, que es tan importante. Bueno, y además seguridad. Y además Imagínate, podría seguridad, claro. establecer, Claro. o sea, Entonces, por una fracción de los costos se podría lograr harto, pero yo siento que falta esa instancia, ¿no? O por lo menos nosotros no la hemos tenido o no hemos sabido quizás dónde llegar. Pero como nuestro acercamiento mayor ha sido con estas constructoras ujú. que hacen cosas para el Estado y que cuando uno le plantea eso, "Oye, está increíble, pero ¿cómo lo meto acá? Si mira lo que dice las bases, pues está súper clarito. Va con esta ventana, con este piso, con esta pared, de este espesor. ¿Dónde meto algo nuevo? Pero quizás lo que no hay tienes que hacer es antes. trabajar con la constructora, sino que ir antes, digamos. Claro, pasa que ahí es donde yo digo que no hemos tenido el acercamiento o no sabemos dónde escribir para que alguien te conteste el mail y te diga, bueno, vengan para acá, muéstrenos qué es lo que tienen. Bueno, esperemos que este programa ayude entonces a que el gobierno, hacemos un llamado al gobierno de Chile, a que de pronto también una forma de modernizar ciertas instancias y además incluso puede ser hasta de abaratar costos en ciertas instancias. Ya saben, pueden contactarse ahí con Mauricio. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con más de lo personal político, por supuesto siempre por la pantalla de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ustedes no saben lo que está diciendo el camarógrafo. Es un desastre esto. Pero ya estamos de vuelta acá con nuestro último bloque de lo personal es político. Seguimos hablando con Mauricio Viseo, ¿está bien? Viseo, Ahí sí. lo dije bien. Bien dicho. Sí. Gerente general de Euroglass. Y hay un elemento que me parece muy importante y que de alguna manera hemos ido tocándolo tangencialmente, pero que tiene que ver con algo que es muy fundamental en relación a las pymes. Yo te decía, y tú estabas de acuerdo conmigo, que las pymes son lo que mueve efectivamente la economía en este país. Uno tiende a pensar en otras cosas y todo el cuento. Pero también los empresarios que legítimamente tienen derecho al lucro. Ajá. Lo que pasa es que el lucro hoy día se ha transformado en una palabra muy fea y la gente le carga, pero efectivamente la gente tiene derecho al lucro, las empresas tienen derecho al lucro, pero también tienen roles sociales. Por lo mismo, son entidades sociales con mucho peso. ¿Qué tanta conciencia tienes tú respecto a ese tipo de cosas? Porque me ha tocado, por ejemplo, conversar con algunos empresarios que no están de acuerdo con el alza en el salario mínimo, o no están de acuerdo con ciertas cosas. Bueno, hoy día están en la discusión de, ¿cómo se llama?, de los fondos de pensión y de hacer que incrementa, digamos, un porcentaje del empresariado. Y me llama la atención porque también he conversado con otros empresarios que dicen, bueno, pero entonces no podéis ser empresario. O sea, si en el fondo tu forma de ser empresario es trampear el modelo, Exacto. en realidad está ahí, o sea, si tu forma de ser empresario es explotar a la gente, eres un empresario como las pelotas. Sí. Exactamente. ¿Cómo lo vivís tú eso? Bueno, partiendo un poquito de antes, yo creo que si tú satisfaces una necesidad de la gente de buena manera, de forma estás condenado a que te vaya bien. Porque va a haber Son muy parecidos a ti, lo que una pasa es que hay gente que necesidad y tus clientes van a estar felices y se van a dar el dato y te van a llover clientes. Y además tenés gente trabajando contigo contenta también, pues. O sea, es como, Exacto. como todo óptimo, ¿no? Dado eso, a menos que haya como una perversión económica en el empresario, Que la hay. claro, existe, ¿no? Obviamente, pero dado eso, también dentro de la empresa tú buscas que sea todo lo mejor posible. O sea, en nuestra empresa nadie gana el sueldo mínimo, ¿cachai? Obviamente no sé, pues siempre le damos préstamos sin interés a la gente, lo ayudamos, damos un bono de fin de año, sin que esté en ningún contrato. ¿Son empresa por B iniciativa. ustedes o no? ¿O están en esa línea? No, somos una empresa chica, tradicional y no... Pero no. tenéis características de esto, el Sí, bono es muy de empresa B. Sí, o sea, en el fondo lo que nosotros queremos es que la gente esté contenta. Tanto los trabajadores como los clientes somos todos parte de De un sistema, de un digamos. sistema, y queremos que nuestros trabajadores lleguen a trabajar felices y somos bien cercanos con ellos, como somos una empresa pequeña también. O sea, tal vez el dueño de, no sé, una gran multinacional no puede tener esa cercanía con cada uno de ellos, pero acá sí, pues acá hacemos un asado para el 18. ¿Cuántas personas trabajan en Euroglass? Trabajamos alrededor de 30 personas. Igual no es poco.
No es poco. Pero dentro de la oficina, porque nuestro principal trabajo está en la calle, ¿cierto? En cada obra, pero dentro de somos 6 personas, 7 personas, entonces somos poquitos, así que vamos a almorzar juntos, compartimos. Euroglass es una empresa chilena. Totalmente chilena. Me da risa porque el nombre es muy Euroglass. Sí. Estas láminas las exportan, las han creado acá, porque también eso es una cosa que de repente la gente no maneja, y la verdad es que el nivel creativo que tienen empresarios e incluso científicos que están a la orden del empresariado es sorprendente. Todo lo que pasó con NotCo, yo tuve la oportunidad de entrevistar al biólogo que desarrolló el Not Mayo, que desarrolló, entiendo que ya los vendió la marca, digamos, está en otra él, pero era un tipo brillante que evidentemente tenía una visión benéfica hacia la sociedad muy potente, y la gente no se imagina, y eso es absolutamente chileno. O sea, yo entrevisté al gallo que inventó esa cuestión, por ejemplo. Claro. Nosotros... ¿Ustedes lo desarrollan acá, lo traen de afuera? Totalmente chilena, pero estos productos hoy día se fabrican todos afuera. O sea, no hay una fábrica de láminas acá en Chile. De hecho, ¿nunca no hay han tratado en Sudamérica? no sé, de investigar, de quizás... La verdad es que hoy día con un mundo globalizado tampoco no es como, no está dentro de nuestro objetivo, oye, hagamos láminas, hagamos una fábrica de esto, sino que buscamos en todo el mundo productos que se ajusten mejor a las necesidades de este mercado, que son especiales, ¿cierto? Tanto en el ahorro energético, que tiene que ver con el clima que tú tienes, como en seguridad, con el grado de inseguridad que hay. Y así que ahí vamos buscando en otros países, en otros mercados, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. Acabas de mencionar algo, Mauricio, que es súper interesante, porque efectivamente hoy día, a propósito del ahorro energético y del clima, lamentablemente el calentamiento global es una situación inminente. Y de hecho, para personas, tú eres ingeniero comercial de la Católica, pero yo siempre digo, mi hijo es ingeniero comercial también, y yo creo que los ingenieros comerciales, sobre todo los que se han focalizado más en el área de la economía, tienen una pega muy importante, porque efectivamente yo creo que la economía hoy día puede estar cambiando radicalmente. El famoso tema del extractivismo, qué es lo que va a pasar con eso, el tema medioambiental es un tema complejo. La minería verde está vigente, a pesar de que mucha gente dice que la minería verde no existe. Por lo tanto, es ahí un elemento creativo que hay que estar pensando constantemente. ¿Cómo ves ese tipo de cosas? Porque también, si tú lo piensas, por ejemplo, Donald Trump planteó economías mucho más proteccionistas que globalistas. Al contrario, o sea, él se focalizó en proteger la economía interna y en establecer una dimensión de industria mucho más fuerte en Estados Unidos, lo que generó también, generó que desde cierta perspectiva la visión que tenían de Trump era muy positiva, en otras áreas evidentemente no, pero en esa área sí. Por ende, está ahí en un momento de mucho cambio. ¿Cómo tú percibís ese tipo de cosas? Sobre todo que tú traes los productos de afuera. De repente puede que el día de mañana tenga que hacer los productos de acá también. O sea, no sé, es como... Bueno, parte, a ver, a nivel global es un tema súper en boga. O sea, es un tema total. Es el tema en este minuto, sobre todo ahora que viene la reunión, ¿cierto? Están todos hablando de eso. Creo que hay que partir por dar algunos, también como lo que hablamos antes, por dar algunos datos. Muchas veces el desarrollo se ve como algo ineficiente ecológicamente, y la verdad que es al revés. O sea, depende cómo ejerza el desarrollo. Claro, pero digo, o sea, los países desarrollados que invierten en esto son los que tienen una huella de carbono menor, porque la gente es más culta, ¿cierto? Los países pobres, tú ves que hay contaminación por todas partes, porque obviamente las necesidades son otras. O sea, si a mí me preocupa qué voy a comer hoy, no estoy preocupado de reciclar y echar la basura en 3 contenedores. Obviamente. Entonces, también, no sé, las ciudades que sean eficientes energéticamente. Ya ser una ciudad es eficiente energéticamente. O sea, el hecho de que vayamos en una micro 30 personas y no uno por cada auto, no sé, si yo estoy en el campo y tengo que salir en mi camioneta a comprar pan, contamino más que acá, que vamos todos a comprar pan a un supermercado y llega todo el mundo ahí, va la gente que vive cerca. O sea, hay eficiencia energética que muchas veces, de hecho lo han dicho por ahí un par de políticos equivocadamente, se entiende que la sociedad desarrollada es más contaminante, como que los procesos son contaminantes. Y la
La evidencia es al revés, po. Las sociedades pobres son mucho más contaminantes, po. Pero ahí, fíjate que interesante lo que estás diciendo, Mauricio, porque de alguna forma Chile es un país súper mal planificado urbanamente. Ajá, sí. Porque tú acabas de dar en el clavo. Yo tengo un amigo, yo siempre pongo ese ejemplo porque además es un muy buen ejemplo, que es inglés y que vive en Chile, digamos. Él hace unas investigaciones por una universidad gringa. Él es británico. Y él siempre dice que no entiende Chile porque la gente se va del centro, Sí. cuando en general en las ciudades europeas la gente jamás se iría del centro, porque una buena ciudad es aquella ciudad que se concentra, que tiene todo y a lo más funciona como con aldeas, por así decirlo. O sea, Exacto. y acá no, pues acá es como que tenéis que vivir allá y trabajar allá. Sí. Los tiempos de traslado. Tiempos de traslado, y gente con ciertos estándares económicos más altos tiende a irse y a no vincularse. Ujú, sí. Lo que es muy sorprendente. Y él me decía, y él es un académico y además con bastante buena situación, me decía, yo no entiendo, yo acá vivo en el centro y voy y camino y tomo el metro y aquí la gente no hace ese tipo de cosas. Entonces llama la atención ahí. Mauricio, que tú no lo creas, se nos acabó el tiempo. Excelente. Buena conversación, muy interesante, así que encantado, po. No, encantado de que hayas Cuando venido, quieras. encantado de que, bueno, nada, de que nos hayas dado algunas perspectivas, porque finalmente hablamos de seguridad, hablamos de medio ambiente y hablamos también de Sí, las pymes, así sí, que encantado. me parece muy bien. Cuando quieras. Mauricio, muchas gracias. A ti, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido. Y nosotros, por supuesto, nos vemos en un próximo Lo Personal es Político, y a ustedes los dejo absolutamente invitados a seguir en la compañía de TVX. No se vayan. Chao, hasta la próxima.